dando continuidad a este track, vamos a revisar el tema de gestión de seguridad de datos, que es parte de las áreas de conocimiento de DAMA. Para hacerlo seguiremos la misma dinámica, en donde una primera parte vamos a dar una introducción muy rápida en lo que respecta a la propuesta del DEMBUC, específicamente para la gestión de seguridad de datos, y vamos a dar paso al invitado, que es Israel Quiroz, de quien les voy a dar una pequeña reseña en breve, para que nos ayude a entrarnos un poco más sobre el tema específicamente de seguridad, pero ya aplicado en un concepto específico. Israel es ingeniero en computación por la UNAM, tuvo su primer acercamiento al campo de la seguridad informática como miembro de la primera generación del CERT de la UNAM. Contando actualmente con 22 años de experiencia en el campo, en toda su carrera ha demostrado su capacidad para la arquitectura de soluciones integrales de seguridad informática e infraestructura. Voy a cambiarlo porque creo que sí tiene ruido. Abarcando cuestiones de seguridad procedurales como tecnológicas, que van desde el análisis de riesgos, diseño e implementación, mantenimiento, capacitación, monitoreo y respuesta a incidentes basadas en estándares y regulaciones de seguridad ISO 27001, SOX, PCI, Ley de Protección de Datos Personales y otras regulaciones. Ha impartido diversas conferencias sobre los tópicos mencionados en distintas universidades, empresas privadas y entidades gubernamentales del país. Cuenta con las certificaciones CISSP de ISC2, CISA y CRISC de ISACA. Actualmente se desempeña como CEO de IQSEC, empresa con presencia en el mercado desde el 2007, especialista en soluciones emergentes de ciberseguridad, ciberinteligencia e identidad digital. Y bueno, gracias a la aportación justo de IQSEC es que tenemos la fortuna de que Israel nos acompañe el día de hoy para platicarnos un poco más del tema que nos ocupa en este track. Vamos a dar la pequeña introducción y en realidad es muy breve. Tenemos que hablar sobre la seguridad. La seguridad nos implica a todos. ¿Qué hacemos o qué sucede? Que normalmente decimos en la práctica de día a día de la organización: ah, sí, es un tema de seguridad, entonces háblale al que está en la esquina dentro del departamento de sistemas, que es el encargado de los passwords y de todo lo que tiene que ver con ello, y ve y entiéndete con él. Creemos que es algo que no nos compete, que es un tema que no tiene que ver con nosotros, y todo lo contrario, es un tema que nos compete a todos. Y el mensaje en este caso de mi parte es que DEMBUC es la referencia por excelencia en el área de conocimiento de gestión de datos e información para temas de seguridad. El DEMBUC como tal es un concentrado de buenas prácticas. Disponemos o tenemos ya la segunda versión. En este caso, el área de conocimiento de seguridad marcada en DEMBUC me provee referencias estratégicas que me permiten proteger los recursos estratégicos de la organización, basado en observación de regulaciones de privacidad y confidencialidad, observación de cumplimiento regulatorio, que es un tema que nos ocupa en muchos de los casos, tiempo, dinero y esfuerzo, porque es lo que tiene que ver con cumplir lo que la autoridad me indica, y ese cumplimiento con la autoridad es sí o sí. Contratos y requerimientos del negocio, que tiene mucho más que ver con los usuarios internos y con las interacciones que se dan para que ocurra eso para lo que la organización está funcionando, para lo que está fundada. La rueda de DAMA, básicamente hablamos de 11 áreas de conocimiento, todas centradas o todas condensadas por el gobierno de datos. Y el gobierno de datos se compone estratégicamente de cada una de esas áreas de conocimiento. En este caso nos ocupa el tema de la seguridad de datos. Aquí hay una herramienta muy importante que está presente en el DEMBUC, y es el primer paso que les sugiero que den ustedes como resultado de su asistencia a este congreso. ¿Cuál va a ser ese primer paso? Usted a lo largo de las pláticas de hoy va a escuchar lo que es todas las buenas prácticas que me dice el DEMBUC, todo lo que deberíamos estar haciendo. Y seguramente se ha preguntado: sí, pero ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para empezar? Este es un buen inicio para empezar.
Este es una herramienta que viene dentro del DevBook y se llama diagrama de contexto. Es un diagrama de contexto por cada una de las áreas de conocimiento. La invitación es a que usted lo analice como una herramienta que puede empezar a aplicar de inmediato, tomando en cuenta su organización. ¿Qué contiene? Es una herramienta importante y completa porque contiene la representación gráfica de un proceso de gestión. Básicamente tiene que ver con cualquier área o cualquier actividad a la que se dedique su organización. En su organización seguramente hay proveedores, seguramente detecta entradas de información o entradas de peticiones, procesos, subprocesos, parte de esos procesos, salidas o resultados o productos entregables que tienen que ver con el proceso de gestión que estamos hablando, y clientes, aquellos para los que fue originalmente creado el proceso, para lo que estamos haciendo o para lo que estamos tomando en cuenta este análisis. Entonces, esta herramienta plasma mucha información, es de mucha utilidad y es una forma con la cual usted se va a poder comunicar con la mesa directiva, con los ejecutivos. ¿Por qué nos importa comunicarnos con los ejecutivos? Porque son las personas que firman los cheques, porque son las personas que dan el sí y el aval a nuestros proyectos, que es, digamos, nuestro principal motivador, nuestro principal interés. Empezar a hacer o empezar a accionar todo lo que estamos aprendiendo aquí puede ocurrir si empezamos a comunicarlo de manera eficiente. La que sigue es propiamente el diagrama de contexto, ya hablando de seguridad de los datos. Este es tal cual el que se encuentra en DevBook. Como este, hay otros 10 de todas las áreas de conocimiento. Los invito a que muy pronto, dentro de sus posibilidades, lo revisen. DevBook es una herramienta muy útil, es muy valioso, es oro molido, y los invito a conseguirlo. ¿Sí? ¿Sí? Hay una serie de seguridad, de recomendaciones que se encuentran dentro de las referencias que vienen en DevBook. Todas ellas parecen de sentido común, todas ellas parecen de, pues sí, es obvio, pues sí, eso debería ocurrir, pues sí, pero generalmente son cosas que por ser tan obvias se nos escapan de la operación o se nos escapan de nuestra actuar de día a día. Ok, la sección de preguntas o prefiero dejarla hasta el final para que demos paso a nuestro invitado. ¿Así o quieres directo? Porque de todos modos está chiquito. Bueno, ¿me escuchan? Perdón, estoy grabando un poco más de la voz. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Dama, quiero agradecer a Víctor por la invitación. Es un gusto estar aquí. Más que nada yo les quiero compartir un poco lo que son las tendencias sobre seguridad en Big Data. Entonces, aquí estamos hablando de dos términos, digamos, de moda, ¿sí? Entonces quiero preguntar aquí, ¿quién tiene experiencia en Big Data de sus empresas? ¿No? ¿Quién en sus empresas saben si utiliza un producto de un tercero o un servicio de Big Data? Uno, dos. ¿Sí? Bueno, una pregunta más fácil. ¿Quién usa aplicaciones en su celular que usen Big Data? ¿Sí? O sea, ahí todos conocemos Shazam. ¿Sí? Vamos por el tema de seguridad. ¿Sí? El tema de seguridad, a lo mejor, para contextualizar un poco mejor, hablemos de ciberseguridad. ¿Sí? Porque seguridad es muy amplio. Entonces, en ciberseguridad, ¿quién tiene en sus empresas políticas de seguridad? 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿Quién sabe de productos de seguridad que están en sus empresas, que usan sus empresas? ¿No? 1, 2, 3 saben de productos de seguridad que se usan en sus empresas. Y otra, ya también centrados ustedes, ¿quién usa mecanismos de seguridad para la privacidad de sus datos en su celular? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿se han buscado en Google y saber, ponen su nombre y saber qué sale de ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Quién no? Hacen la mano que no lo ha hecho porque lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Se ha buscado en Google y a ver qué sale de ustedes?
se van a dar cuenta que son más figuras públicas de lo que ustedes creen. ¿Sí? Entonces, tan solo con tener una cuenta en una red social, basta. Sin decir nombres. Si es que usaron los que son más grandes, Hi-Fi, que fue uno de los primeros, que aún existen, ahí van a aparecer. ¿Sale? Antes de Facebook. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema de lo que es Big Data y lo que es seguridad. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente tema. Pues primero esto es la agenda, que es seguridad en Big Data, la definición, los retos, la Big Data y la seguridad, y unos casos de Big Data en términos de seguridad aplicados. ¿Sí? Para tener un poco más de visión. La siguiente, por favor. Esta es una slide muy interesante de una empresa que se llama Varonis, que es especialista en productos de seguridad, ¿sí? Auditoría, privacidad, todo el rollo. Pero lo que te dice este slide es que dice el 50% de las personas no les queda claro bien qué significa Big Data. ¿Sí? Eso te dice por un lado. Por otro lado te dice que 54% de las personas que no entienden qué es Big Data saben que hay una oportunidad en términos de seguridad para proteger ese dato. ¿Sí? Ese dato que se genera. Otro, 2 de 3 cada personas piensan que la seguridad en Big Data es estratégica para el negocio. ¿Sí? Y otro, ¿cuáles son las oportunidades que te puede dar el Big Data? ¿Sí? Puedes empezar a ver qué podemos encontrar en el Big Data en términos de ciberseguridad. Datos sensitivos, ¿sí? Patrones de malware, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con exceso de privilegios, ¿sí? Principalmente. Entonces, esas son las oportunidades en términos de ciberseguridad en el Big Data. ¿Por qué creen que sean estas oportunidades? ¿Sí? A ver, antes que nada, ¿quién me dice qué es Big Data? Aparte de ser un nombre de moda, ¿qué es Big Data? ¿Qué entienden por Big Data? Es un concepto, ¿no? Es como un nuevo paradigma. No paradigma, pero más, digamos, más terrenal. ¿Qué significa Big Data? Pues altos volúmenes de información. Altos volúmenes de información. Sí, pero por ejemplo también podemos tener altos volúmenes de información en el padrón electoral. ¿Eso es Big Data? De información de Bueno, de varios aspectos. Estructurado, no estructurado. Bueno, una característica puede ser de cualquier fuente, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿el padrón electoral podría ser Big Data o no? ¿Sí? Podría ser Big Data. ¿Saben? A ver, vamos a llegar al término de lo que significa Big Data. La siguiente, por favor. Es prácticamente aquello que no podemos procesar por tecnología convencional de cómputo, ¿sí? Que implica lo que son los datos no estructurados, todo lo que son bases de datos no SQLs, que ya se vuelven infinidad y infinidad de datos. Toda la vida es datos, ¿sí? Desde hoy, mi tono de voz es un dato, la forma en la que me dirijo hacia ustedes, la forma en la que me muevo es un dato. La diferencia con respecto a cómo ha evolucionado la tecnología es que hoy estamos capturando todos esos datos. Puede haber aquí un loco que me diga, ¿sabes qué? El patrón en el que camina Israel es un dato y significa que está nervioso. ¿Sí? Eso puede ser. ¿Sí? O simplemente el tono de voz te puede decir que es una persona de tal tipo, tal rollo, por los diferentes estudios de inteligencia artificial y megadatos que hay. ¿Sí? O que es una persona de tal tipo. Todo es dato. La diferencia es que hoy los estamos capturando, ¿sí? Y los tratamos de interpretar a nivel masivo, ¿sí? Entonces, todo lo estamos capturando y se vuelve muchas veces inmanejable para los mecanismos tradicionales de procesamiento de datos, ¿sí? Y no solamente para el procesamiento, para el almacenamiento, para la interpretación de los mismos. Y todo que esto pueda dar un significado razonable para definir una megatendencia, hacer un análisis de la población, ¿sí? Detectar un patrón de espionaje, ¿me explico? Entonces todos esos datos se tienen que procesar de alguna otra forma, ¿sí? Y poderlos interpretar. Por eso ya viene hoy muy de moda todo lo que son los datos científicos, los data scientists, los científicos de datos, ¿sí? Entonces, todo eso y todas las oportunidades de inteligencia artificial que existen hoy en día está enfocada a eso, ¿no?
Entonces, estos son los mecanismos que usamos en Big Data: gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, quintillo. ¿Sale? ¿Quién de ahí había oído hablar de unos o hasta qué nivel? ¿Quién había oído hablar de petabyte? ¿Sí? 4. Exabyte, ¿sí? 1. Ya, y quintillón, ya. Hasta yo lo descubrí con esta presentación, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, al final del día es que estos números de datos se están generando en internet. No sé si han visto en las redes sociales cuántos posts se hacen en las redes sociales cada segundo, cuántos en Twitter, cuántos videos se suben a YouTube, etc. Que te dice todo eso es información, información, información. Que a alguien se le ocurrió que todo ese cúmulo de información podía traer más información y datos para ser más competitivos o inyectarlos a mecanismos de inteligencia artificial o business intelligence. La siguiente, por favor. Entonces, el problema del Big Data es la recolección, el almacenamiento, la búsqueda, la compartición, el análisis, la privacidad y la visualización de los mismos. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un cúmulo de datos de todas las personas que estamos aquí, de toda tu historia de vida. ¿Sí? Van a tener diferentes datos que son meramente privados, como van a tener datos que son públicos. ¿Sí? Va a venir una persona que se llama auditor, que es su mamá, que quiere saber todo lo que hicieron en la escuela. ¿Sí? ¿En qué sacaron 10? ¿En qué no sacaron 10? ¿Sí? Van a decir, a ver, esto está en el cajón de los recuerdos olvidados. ¿Sí? Esto nomás lo debo saber yo. ¿Sí? Entonces ahí debe haber ciertas características de privacidad, ¿sí? De datos. Entonces todas esas cosas son retos que se presentan cuando manejas Big Data. Tengan prácticamente diferentes analistas detrás. Y hay ciertos datos que no debes de ver, que tú los tienes que proteger a través de mecanismos como son de tokenización, de data masking, de control de acceso, de auditoría. ¿Sí? Porque hagan de cuenta que hoy en día yo pongo un sensor tan solo en la red en la que trabajan y capturo en un nanosegundo todo lo que pasa por la red. Y luego lo interpreto. ¿Qué creen que pase por ahí? ¿Qué creen que no pase? Van a pasar datos críticos, datos financieros, va a pasar todo ahí. Entonces, todo eso yo lo voy a almacenar en un sistema central, en el cual ese sistema central, la persona que lo opera, va a tener toda la visibilidad si quisiera. Entonces, debes tener mecanismos de control sobre esos mismos, que te van a servir también todo este Big Data para generar más información. Como ya dijimos, inteligencia de negocios, informes estadísticos, búsquedas, modelos predictivos, inputs a inteligencia artificial, etc. ¿Sí? Que eso te van a permitir desarrollar otro tipo de aplicaciones. Análisis de negocio, análisis publicitarios, detectar patrones de espionaje, detectar malware, detectar quién navega en Playboy, etc. ¿Sí? Todo eso es procesamiento y es inteligencia. ¿Sí? Y entre más grande y más certero, también te va a comportar un modelo, te va a dar un modelo más certero de una tendencia que te va a dar inteligencia en cierta área. El business intelligence, ciberseguridad y todo eso. ¿Sale? Entonces, el reto principalmente es cómo tú vas a interpretar ese cúmulo de datos. ¿Sale? Entonces, eso es el Big Data. Entonces, ahora, ¿cómo le ponemos seguridad al Big Data? Ya sabemos que yo no quiero que mi mamá sepa este recuerdo olvidado, ¿sí? Que es el auditor. Yo quiero que también, ¿sabes qué? Mis datos privados, esos estén protegidos, ¿sí? Entonces, hay bastantes mecanismos que se tienen que considerar. Entre ellos también pueden ser regulaciones de privacidad de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales en posiciones particulares, la Ley de Protección de Datos Personales en sujetos obligados, la última que está saliendo, que es la de GDPR, que es toda la privacidad de datos y datos globales. ¿Sí? Entonces, todas esas regulaciones impactan aquí. Entonces, también tu Big Data, tu auditor, también tiene que tener roles de cumplimiento de esos datos, que estás en cumplimiento con esas normas. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Los principales retos, primero es tener una infraestructura de seguridad, ¿sí? Asegurar que la infraestructura de seguridad en general que procesa ese Big Data, ¿sí? Esté obviamente bien configurado, ¿sí? La otra es la gestión de datos, la calidad de los datos, que ahí yo no les puedo decir más, ustedes son expertos en eso. Que el dato sea realmente real, verídico. No sé si han oído de muchas situaciones de tecnología de inteligencia artificial que le meten inputs. Y por ejemplo hubo un famoso chatbot de Microsoft que le metieron inteligencia artificial y ahora, ¿sí todos saben lo que es un chatbot?
Un chatbot es un chat con inteligencia artificial que en vez de que tú estés interactuando por chat con una persona, estás interactuando con una máquina. Comete errores, entonces también tenemos que tener calidad en los datos. ¿Me explico? Y saber manejar esas excepciones. ¿Sí? La otra es la privacidad de los datos mismos. Hay datos que van a estar circulando en una nube grande, en una plataforma grande de Big Data. La más famosa de Big Data, la tecnología más grande es Hadoop. ¿Quién ha oído hablar de ella? ¿Sí? Y hay varias implementaciones comerciales de Hadoop. Entre ellas, una de las más famosas es Cloudera. ¿Sí? Entonces, Cloudera, a final de cuentas, lo que te permite es capturar todos esos datos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Capturar todos esos datos de Big Data, recolectarlos, darles forma y también ya tener ciertos mecanismos de seguridad, entre ellos la privacidad de los datos. ¿Sí? Que podrás decir, ¿sabes qué? Tal perfil, tal rol, solamente puede ver estos tipos de datos, ya sean datos estructurados o datos no estructurados. El reto mucho luego son los datos no estructurados. ¿Sí? Un dato no estructurado puede ser un contrato. ¿Sí? En un contrato pueden haber cosas que son muy quirúrgicas, como los montos comerciales del contrato o las personas que intervienen en él, que no pueden ser públicas a cualquier persona. Entonces las características de privacidad también es un reto que tienes que tener. Y por último, la integridad y la seguridad reactiva. Por un lado, la integridad de la información, de los datos, ¿cómo los proteges? Comúnmente el Big Data es un dato que lo tienes ahí, pero ya después ya no cambia. ¿Sí? Simplemente ya lo capturaste y solamente haces análisis sobre él. ¿Sí? O si llega una segunda versión del mismo dato, del Big Data, pues ya es otro dato, ya no es el mismo. ¿Sí? Entonces no cambia. Entonces, ¿cómo proteges que ese dato no cambie con el tiempo, que no te lo alteren, que no te lo falsifiquen? Entonces ahí entran mecanismos tanto de infraestructura, tecnologías tipo Word, que son read only, read many, que solamente puedes escribir una vez y leer muchas veces, o puede ser tecnologías que tienen que ver con criptografía, firma digital, hashes, etc. ¿Sale? Por otro lado está lo que es la seguridad reactiva, es otro reto. Comúnmente en términos de seguridad, ¿qué sucede hoy en día? Llegó un incidente de seguridad y toda la compañía se vuelve loca, se volaron el password, se corrompió la base de datos, todo el rollo, porque traemos un planteamiento reactivo. No tienes una arquitectura estratégica de interoperabilidad implementada, no tienes algo que digas, te permito adelantarte a lo que va a suceder. Entonces el Big Data también te permite tener modelos predictivos en términos de seguridad. A ver, tengo malware, se comportó de tal forma, ¿sí? Recuerden que la ciberseguridad son tres ejes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. El Big Data también te puede dar, a fin de cuentas, información en términos de los tres, ¿sí? Entrando más a detalle en los siguientes, por favor. Los principales 10 retos, 10 amenazas que tienen que estar relacionadas al Big Data. Primero, la computación segura. ¿Sí? Que asegurar que tengamos un framework de desarrollo seguro para replicar los datos. ¿Sí? Recuerden que el Big Data no se genera nada más así de repente y desde una sola institución en solo un lugar. ¿Sí? Todos han oído hablar de Bitcoin. ¿Sí? Supongo que aquí todos son dueños de al menos 2 Bitcoins. ¿Sí? Ya estén $10,000, oigan, por favor, dejen invertir. No. Pero si en el concepto de Bitcoin está lo que es minería de datos. ¿Sí? Minería de datos, que consiste en tú bajas un softwarecito y empiezas a acabar como un minero para detectar números primos de cifras muy grandes y decir que te permite hacer una factorización de números muy grandes, y con eso, si hayas número de primo de más de 100 cifras, ¿qué quiere decir? Te ganaste tus 20 millones o tus tantos millones de bitcoins. ¿Sí? Pero eso que es un procesamiento distribuido, que tienes que garantizar la seguridad en el procesamiento del Big Data. ¿Sí? El dato se genera de forma distribuida. ¿Sí? No es de que lo genere un nodo, o lo genere 3, o lo generen 4. ¿Sí? Todos los mineros están cavando uno tras otro para ver quién le da a ese número primo nuevo. Y con eso, prácticamente, descifrando esa función matemática, ¿qué sucede? Pues yo tengo mis bitcoins, ¿vale? El otro es las mejores prácticas de seguridad en los sets de datos no relacionales. ¿Sí? Todo lo que son, ya hablamos, de datos no estructurados. ¿Cuáles son las mejores prácticas para su manejo? Entonces ahí hay que entrar con mecanismos de prevención de robo de información, detección de huellas digitales, ¿sí? Huellas digitales de documentos. ¿Qué son estos? Detectar qué información crítica aparece en los documentos de Word, o en el video, o en el audio.
¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar todos estos datos estructurados? Porque puede venir información muy importante en una grabación. Imagínense en una grabación que tengas Big Data y de repente oyes hablar a X político con X político, que son competencias, sí, vamos bien. Todo eso, ¿qué sucede? ¿Me explicó? Entonces, todo eso se tiene que estar manejando. Otro principal reto es el almacenamiento seguro de los registros y las transacciones. Esto tiene que ver con criptografía, firmas digitales, hash y con tecnologías de storage que te permitan prácticamente que solamente se escriba el dato una sola vez y después se lea muchas, que no se altere el dato en el tiempo. Otro es el filtrado de la validación y la entrada en todos los puntos de entrada. ¿Sí? Si yo no tengo el punto de entrada seguro, el endpoint, por ejemplo, vuelvo al caso de Bitcoin, imagínense que ahí tengo malware y todo esto y me están manipulando las cosas, y de repente el malware hace que diga, ya detecté el nuevo número primo, y lo replica a toda la base de Bitcoin para decir, ¿sabes qué? Yo fui el ganador, etc. ¿Sabe? Entonces, aquí tienes que asegurar todos los entes, y el software también se tiene que proteger per se. Hay muchas veces, ¿qué sucede? Nos olvidamos de las diversas capas de seguridad. Aquí estamos hablando a nivel host, a nivel endpoint, a nivel máquina virtual. Allá arriba estamos hablando a nivel de aplicación. ¿Sí? Entonces las seguridades tienen que ver en diferentes capas. Y eso sin contar las N capas que hay en el transcurso, ¿no? Otro es el monitoreo de tiempo real y el cumplimiento. Lo que hablamos es todo este Big Data tenemos que estar, nos va a servir como inteligencia para detectar patrones de malware, para detectar patrones de ransomware, etc. Y también para dar seguimiento a cumplimientos que se estén llevando a cabo, cumpliendo las normas, que no haya fugas de información, etc. La siguiente, por favor. La otra es la privacidad, ¿sí? Que podamos mantener los mecanismos de privacidad de los datos, ¿sí? A ver, ¿quién me dice aquí cuál es la diferencia entre confidencial y privado? ¿Lo habíamos preguntado alguna vez? Es como hablar qué es fantasía y qué es ciencia ficción, son cosas diferentes. Pues confidencial es que únicamente el dueño de esa información puede acceder a él, nadie más. Y privacidad se puede dar a varios niveles, que algún conjunto de personas pueda tener acceso, pero no todos, está más restringido. Estás en lo correcto, pero es inverso. Confidencial es prácticamente, no es más que para el dueño de la información, y privado solamente aplica a una persona. Por ejemplo, un dato que es privado para él no puede ser, a lo mejor no es privado para mí. ¿Sí? En cambio, un dato que es confidencial para mí también es confidencial para él. Los datos privados más están enfocados al ciudadano, a la persona en sí. ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de confidencialidad, no es de que cifro todo el Big Data, sino si cifro los datos de dirección, domicilio, qué hijos tiene, las cuentas bancarias de la persona, ¿me explico? Eso es privacidad. Cuando se está en la ley de protección de datos personales, ¿sí? Está hablando de privacidad. La nueva ley de GDPR es privacidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando de todo lo que es privacidad. Es cómo proteger esos datos de las personas, de los ciudadanos. ¿Me explico? Por ejemplo, las minucias de huella digital en el padrón electoral son privadas o son confidenciales. Pues depende, ¿no? ¿Quién los consulte? ¿Sí? Si yo los consulto, son privadas. Si alguien más quiere decir, dice, fulanito las quiere tener, oye, eso es confidencial. Un proceso, bajo un proceso, ¿no? Exactamente. Entonces, la regla principalmente es que están vinculadas a una persona, ¿sale? Entonces, el control de acceso con criptografía y comunicación, también es otra capa de seguridad. ¿Qué sucede aquí con lo que es el control de acceso con criptografía y comunicación? Una cosa es cómo proteges el dato a nivel dato, ¿sí? Y otra es cómo proteges el dato en transmisión, incluso puedes llegar hasta proteger el dato en procesamiento. Si han sabido de los ataques que te hacen dumps de la memoria, ¿sí? No te hackean el servidor, sino te hackean la memoria, ¿sí? Entonces ese hackeo de la memoria, ¿qué sucede? Te la alteran y sobre ahí llega el atacante. El malware explota sobre la memoria, no sobre el dato escrito, ¿sí? No sobre el dato en transmisión. Entonces, todos esos mecanismos se tienen que proteger con criptografía, ¿sí? A lo mejor no cifras todos, pero sí los datos críticos. Y lo otro es proteger el canal de comunicación, ¿sí?
El canal de comunicación puede ser a nivel transacción o a nivel tubo, ¿sí? Entonces es otra cosa. La otra parte es el control de acceso granular, ¿sí? El Big Data, para que esto funcione, y muchas de las aplicaciones Cloudera lo hace, tienes que tener un control de acceso granular basado en políticas. Cuando tú tienes unas personas trabajando sobre Big Data, cada persona debe tener un rol auditor, bla, bla, o sobre un dominio, etc. Pero no le puedes decir, ¿sabes qué? Tengo el administrador del Big Data. Eso no existe. Tengo el administrador de la infraestructura del Big Data, que es otra cosa. Pero no tengo el administrador del Big Data. Eso se tiene que segmentar. Es due diligence, es separación de actividades. ¿Me explico? Porque solamente alguien va a poder ver cierta información, otros van a poder ver otra información. Entonces las herramientas tienen que tener la capacidad de tener ese control de acceso granular, a lo mismo que la auditoría. ¿Sí? Tener mecanismos de auditoría y de control de acceso muy granulares para poder ver ese Big Data. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por otro lado viene lo que es la procedencia de los datos. Garantizar la procedencia de los datos, que sean de calidad, de dónde vienen, sobre todo si van a inyectar información a esa nube de Big Data que estoy creando. Si no, les puede pasar lo del chatbot de Microsoft o lo de Google Fotos. Que esa información, pues sí, no manejó esas excepciones que también existen. ¿Me explico? Entonces la procedencia de los datos también tiene que tener mucha calidad al respecto. Bueno, esos son en general los 10 retos principales de todo el Big Data. Voy a entrar un poco ya más en términos de ciberseguridad en términos contextuales. La siguiente, por favor. Esta gráfica es muy famoso, el famoso iceberg, ¿sí? Antes, ¿qué hacían las corporaciones de seguridad? Y muchas de ellas las siguen haciendo. Veían la ciberseguridad primero con lo que es el alertamiento basado en bitácoras, ¿sí? En eventos, ¿sí? O sea, todo lo que te podía decir, una herramienta que pasó esto o pasó el otro, lo centralizaban y sobre eso tomaban sus decisiones. Así funcionaba, y muchas de ellas siguen funcionando así, que son los famosos SIEM, los sistemas de correlación de eventos, ¿sí? Hoy en día, todo eso ha cambiado. Las fuentes son diferentes. Hay mucho más fuentes debajo del iceberg. Los flujos, ¿sí? Hay también lo que son los paquetes, hay todo lo que son los feeds de inteligencia, muchas otras informaciones que no solamente se generan dentro de la organización, es importante, ¿sí? Puede haber, todos estos feeds pueden ser integrados por una solución de un tercero, una aplicación, una herramienta de un tercero, y sin embargo están relacionadas a tu compañía, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vamos a ver una, pero por ejemplo, no sé si se trata mucho del incidente que hubo hace tiempo con HSBC, que se sacaron en Hong Kong quién sabe cuántas cosas, ¿sí? Entonces hay una herramienta que dice, oye, viene este malware, se metió a HSBC, entonces empieza a alertar a HSBC UK, a HSBC México, de que eso está afectando a sus sistemas, porque muchas veces los atacantes que asumen que tienen la misma tipología, la misma arquitectura, y dicen, eso puede ser efectivo en otros lados. Entonces esos alertamientos basados en Big Data también puede ser input para tu solución de ciberinteligencia, de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, mucho de esto vale del concepto también de visibilidad, ¿sí? Uno no se puede proteger de algo que no ve, ¿sí? Y ustedes, el problema es que para capacidades humanas ver todos los datos es imposible, necesitamos herramientas, ¿sí? En un nanosegundo, imagínense cuántos, si volvemos todos esos bits libros, ¿cuántos libros se tendrían que leer en un segundo para poderlos interpretar? ¿Sí? Se mueven infinidad, no hay capacidades, entonces tienes que tener herramientas. Y si a eso le agregas la fuente abierta, todos los datos que no vienen de tu organización, entonces ¿cómo te proteges? Entonces todo eso se tiene que consolidar, ¿sí? Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Esto me llega a un paradigma de cómo es el enfoque antes convencional contra el nuevo enfoque en términos de ciberseguridad. Por ejemplo, por un lado es la cobertura de los controles. En un enfoque primero era proteger todos los activos de información. Hoy en día es enfocarse en la protección de los activos más importantes de la organización. Enfocarse a los procesos core de la organización. Por ejemplo, en una universidad, si yo quisiera aquí en el IBER o en la UNAM implementar términos de ciberseguridad, ¿sí? Pues bloquearía todo, ¿sí? La verdad. ¿Y qué pasa con el estudiante que quiere estudiar hacking? ¿Sí? ¿Cómo va a aprender? Con el estudiante que quiere hacer sus prácticas, sus laboratorios.
¿Sí? Eso sí, a ver, te voy a dejar que practiques hacking, te voy a dejar que practiques forense, pero eso sí, mi proceso de calificaciones, mi proceso de nómina, ese sí lo blindo. ¿Sí? Que son cápsulas de seguridad sobre la misma institución. ¿Me explico? No voy a proteger toda la información, sino los productos core, porque si ese que está emprendiendo hacking quiere practicar con las calificaciones, pues ahí ya está. ¿Sale? Al rato hasta negocio pone igual. ¿Sale? El otro es el enfoque de control. Antes, y bueno, yo a lo mejor ya parece intrigado, todos traíamos el concepto de protegernos en nuestra cueva, y nuestra cueva tiene una puerta que en términos informáticos es el famoso firewall. ¿Sí? Luego eso evolucionó y dices, oye, ya no necesitas el firewall, ahora aparte necesitas el control del CCTV, las cámaras, el IPS. ¿Sí? Y así fue evolucionando, porque ese pensamiento lo traemos como humanos. ¿Sí? Pero hoy en día la protección periferia ya no existe. Es como si estuvieras expuesto en el zócalo. ¿Sí? Entonces ya no puedes hablar de controles sobre un ambiente periférico, ya haces monitoreo, analytics y que te protejan donde estás, en tu móvil, en tu desktop, en tu nube, en tu data center. ¿Me explico? Y eso va vinculado al siguiente punto, que es la perspectiva. Ya nos basamos en la protección del dato, no en una barrera. Realmente a mí no me preocupa proteger mi red. ¿Sí? Mi red es un concepto que yo creé. Lo que me preocupa es que el dato esté íntegro, confidencial o disponible de acuerdo a lo que yo defina. ¿Sí? Entonces, ¿qué le preocuparía ahorita más a un banco? ¿Que alteren sus datos o que divulguen que alguien se metió a su banco? ¿Eh? Las dos lo pueden estar haciendo, pero imagínense que a ustedes ¿qué les importaría más? Pues que los alteren. Bueno, si es para más, pues bien. Pero si es para menos, entonces sí. Bueno, ¿sale? Entonces, pues ahí hay que ver, la protección ya es basada en el dato, no en el perímetro, no en la infraestructura, no en la red, ¿no? La otra, antes era el objetivo del registro, la otra era pasar la auditoría. Ya pasé la auditoría, ya pasé el ISO 27001, ya pasé la disposición de datos personales, ya me batí al INAI, etc. Eso era el objetivo, y hacías trabajo para pasar la auditoría. Pues la verdad es que eso son prácticas que exigen, pero es para detectar amenazas. Te puede salir más malo el mal manejo de un incidente que el incidente mismo. ¿Sí? Lo otro es la gestión de incidentes. Antes era encontrar y neutralizar los malware, los nodos de red infectados. ¿Sí? Eso sí funcionaba. ¿Sí? ¿Sabes qué? Detecté un malware, la foto, lo pongo en una red virtual, ¿sí? Una red de contención y ahí se queda, ya no pasa nada. Pero si han hablado, si han detectado de... Ya me pusieron el semáforo amarillo, ya está nervioso me puse. Me voy a adelantar un poco. ¿Han oído hablar de los malwares que se activan después de 5 o 6 meses? De ahí que adelante intencional. ¿Sí? Y todo eso ahí queda todo el rollo, ¿no? Y bueno, también aquí la recolección de malware es lo mismo, ¿no? Tener investigación ya de malware, ya no puedes solamente recolectado el malware y todo eso. Y aquí contener el ataque, ¿sí? Antes era bloquear el ataque a la red. Hoy las conferencias de seguridad te dicen el ataque va a pasar y se van a meter a red. Todas te lo dicen. ¿Y eso es por qué? Porque hay millones de líneas y líneas de código en todos sus sistemas que fueron conceptualizadas sin el concepto de seguridad. Millones y millones de líneas de código en sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones server, etc. ¿Sí? Entonces eso va a pasar. El punto es detectarlo y contenerlo. Tener mecanismos de reacción. Esa es la tendencia. ¿Sale? La siguiente, por favor. Bueno, en términos esto es el do check aplicado al Big Data, que es prácticamente detectar información sensitiva, después implementar una solución, bloquear esos datos sensitivos y manejar un control sobre los mismos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Me voy a saltar esto, porque quiero adelantarme unas pocas más. Sí, esto no hace eso. Estas son las importantes, son casos de uso. Por ejemplo, cifrados en ambiente Big Data, hay herramientas, es una que se llama Webmetric. Pero ya te permite cifrar los datos per se de las herramientas en datos estructurados y no estructurados a nivel columna, a nivel registro. Son
que a tu plataforma de Big Data le pueden dar valor. ¿Sí? Ese es un caso. La otra, la siguiente, por favor. La gestión de endpoints. Ven que un punto era prácticamente controlar todo lo que es la seguridad del endpoint para garantizar la calidad del dato. Entonces hay mecanismos que te permiten controlar todo eso de forma centralizada y habilitarlo. ¿Sí? La siguiente, por favor. La otra es la detección sobre ataques. Hay ya tecnologías basadas en Big Data que ya, como por ejemplo Watson de IBM, que es inteligencia artificial, ya trabaja sobre cómo los de Big Data arriba. Otra que se llama Secutronis, que a final de cuentas te inyectan toda esa información y te detectan patrones estadísticos de ataque, de todo el rollo, detección de malware, etc. La siguiente, por favor. Esta es muy interesante, la capa de visibilidad. La capa de visibilidad son tecnologías que te permiten en un nanosegundo saber qué pasó de tráfico en tu red. Incluso hay tecnologías que son de cateo de red, así como cateo de casas. La policía cibernética utiliza tecnologías de cateo de red que te pone un sensor determinado tiempo y saber todo lo que pasó en tu red. Entonces es una tecnología similar, te captura todo y te puedo reconstruir la sesión al 100% de lo que pasó en tu red, ¿sí? Sin que tengas puntos ciegos, ¿sí? Que es lo que es capa de visibilidad. La siguiente, por favor. Esta solución de protección de marcas. Esto es Big Data aplicado a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, con eso puedo detectar si alguien me registró un dominio con el nombre de mi empresa, Vancomer, hola, y que no es de ellos, para un sitio de phishing. Que si alguien está usando mi marca, ¿sí? Que si alguien también está poniendo una aplicación en el Google Play, no Apple Store, que se llama BBVA 1, pero no tiene nada que ver con BBVA. Todo eso lo puedo detectar y todo lo que hace detrás es análisis de Big Data sobre Internet, sobre cuenta abierta. Detectar sitios de phishing. La siguiente, por favor. Y esta que es muy interesante, todo lo que es una solución, más bien una aplicación de Big Data aplicada de forma negativa. Han oído hablar de los ataques de bloqueo de servicios distribuidos. ¿Sí? Esos son Big Data. ¿Sí? Los que usan anónimos. Les genera un buen de peticiones válidas hacia los portales, hacia las redes, desde puntos distribuidos, y desde ellos saturo la red y la tiro. ¿Sí? Por activismo, por política, por espionaje industrial, por competencia, por lo que quieran. ¿Sí? Pero eso es Big Data, a final de cuentas. Entonces todo eso lo tienes que saber interpretar para saber qué tráfico es y qué tráfico es válido y qué tráfico no es válido. Adelante. ¿Por qué es Big Data eso? Está generando un buen de tráfico que te satura tu red. ¿Me explico? Entonces, si lo ves desde el punto central, esta tecnología interpreta todo ese tráfico. ¿Sí? Que es NNN de gigabytes. Por ejemplo, el último incidente de gigabytes fueron ataques de 10 gigabytes generados. Entonces, esta aplicación tiene que analizar todo ese tráfico, todo ese dato que generó y definirte a ti si ese tráfico pasa o no pasa. ¿Me explico? Hace todo un análisis ahí de decir, ¿este es un tráfico válido o esto no es un tráfico válido? ¿Me explico? Tú no lo ves, esto se hace a nivel carrier. ¿Me explico? Pero si alguien llega en Anonymous, imagínate que eso sucedió con el TRIFE hace 6 años, cuando fue toda la disputa de las elecciones. ¿Sí? Tuvo ataques de Anonymous. ¿Sí? ¿Y cómo podía decir el TRIFE, oye, este pasa y este no pasa, este es válido y este no es válido? ¿Sí? Manualmente, humanamente eso no lo podías hacer. Tenías que tener una plataforma que interpretara todo ese Big Data y dijera cuáles. ¿Me explico? El que pasa y el que no pasa. Bueno, pues prácticamente con eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Este es otro, se me olvidó que existía. Este es el que les platicaba. Es el Record Filter. ¿Sí? Esta solución lo que te hace precisamente es a nivel internet, a nivel fuente abierta, te hace prácticamente detectar todos los patrones de malware que existen, de lo que está pasando en otros países. ¿Sí? El nombre te dice todo. Y hace análisis de Big Data. Para recabar esa información, ¿cómo creen que lo obtiene? Pues se conecta a todos los ICPs, graba toda esa información, hace analíticos, hace análisis, para poder llegar a esto. ¿Me explico? Y darte un feed de inteligencia en tus herramientas, en tu organización y protegerte. ¿Sale? Pues prácticamente con eso sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo digo, para poder aterrizar un poco esto, hablaste de Big Data, que en sí es un concepto de grandes cantidades de información.
Para eso hay herramientas que hacen el procesamiento de esas grandes cantidades de información. Pero independientemente de esas, hay herramientas que se aplican sobre estas otras herramientas de Big Data para proveer la seguridad de esa información. Es correcto. Hay una de dos cosas. Por ejemplo, ya todas las plataformas comerciales que soportan Hadoop, que es la principal tecnología que se utiliza para Big Data, como Cloudera ya sacó un módulo de seguridad para sus productos, ¿sí? Que sin inmerse, que ya te permite hacer auditoría, controlar acceso organizado. Pero sin embargo, Cloudera no te da cuestiones de cifrado, por ejemplo. Entonces, todos los fabricantes tienen add-ons que se cuelgan de plataformas de Big Data para dar la seguridad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si es eso, les agradezco su tiempo. Una presentación.